Amados hermanos, este mes de junio, como lo han publicado por nuestra página de Facebook, estaremos tratando una carta del apóstol Pablo dirigida a los creyentes de una ciudad romana. Esta ciudad estaba fuertemente influenciada por la cultura griega de ese tiempo. Una muestra palpable de este asunto era que tenían un culto a la diosa con D minúscula, Afrodita. En efecto, este mes estaremos tratando la carta dirigida a la iglesia que estaba ubicada en Corinto. En tal sentido, quiero invitarte a que tengas tu Biblia a la mano, tu bolígrafo, tu cuaderno de notas, porque estoy seguro que el Señor el día de hoy, en esta noche, va a darte enseñanzas que seguro va a traer paz y tranquilidad a tu corazón. Bueno, entonces, dicho esto, el título del mensaje del día de hoy es La mente de Cristo. A mí me toca en esta noche compartir los dos primeros capítulos. La verdad, tendré que decirles que no ha sido sencillo resumir dos capítulos de esta primera carta a los Corintios en no más de 50, 60 minutos. Pero vamos a tratar con el esfuerzo del Señor a que este mensaje realmente pueda impactar nuestros corazones. Entonces, el título para todos esos estudiosos de la palabra es La mente de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, dicho esto, vayamos al primer punto. Contexto de la carta a los Corintios. Primer punto del mensaje, entonces, contexto de la carta a los Corintios. Ahí los hermanos del Ministerio de Comunicaciones nos están ayudando. Gloria a Dios, ya lo pusieron, ya, gloria a Dios. Teito, un abrazo para ti. Mis queridos hermanos, Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya. Esta ciudad tuvo tiempos de esplendor, pero también tuvo tiempos de miseria. Aproximadamente en el año 146 antes de nuestra era, antes de Cristo, estuvo a punto de desaparecer arrasada por los romanos, pero un siglo después, aproximadamente en el año 44 antes de Cristo, la propia Roma dispuso que esta ciudad fuese reconstruida y habilitada como la residencia del gobernador de la provincia. Increíble, ¿verdad? Además, señalar que la ciudad de Corinto tenía una pésima reputación. Y ustedes estarán preguntando, Pastor Paul, ¿y por qué la ciudad de Corinto tenía una muy mala reputación? Bueno, había relajación moral y libertinaje que dominaban las costumbres de la sociedad, lo cual incluía una devoción inmoral a esta diosa con D minúscula, Afrodita. Respecto a los creyentes de esta iglesia, eran una comunidad realmente pequeña, compuesta mayormente por gentiles, o sea, no judíos, que en su mayoría habían decidido recientemente su conversión al cristianismo. Es en este escenario de una sociedad libertina que se desarrolla la iglesia en Corinto, destinada, por supuesto, a esta misiva, a esta epístola del apóstol Pablo. En tal sentido, luego de tener este escenario, las circunstancias, el medio en el cual se desarrolla esta carta, podemos comprender mucho mejor las intenciones de Pablo al momento de escribirles a los corintios. Vamos entonces al punto número 2 para desarrollar el primer capítulo de esta carta. Y para eso quiero invitarte, por supuesto, a que vayas a la primera carta a los Corintios. Quien les habla va a estar leyendo la versión Reina Valera del 60, pero si tú tienes otra versión de la Biblia, por supuesto que no hay ningún problema. Quiero invitarte a que nos acompañes en la lectura. Versículos del 1 al 3. Dice así el apóstol Pablo, presentándose inicialmente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. 2. A la iglesia de Corinto que está a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Como hemos estado revisando, la carta se inicia presentándose Pablo como apóstol de Jesucristo, al ser él el que recibió directamente de nuestro Señor la revelación de su palabra. Dicho de otra manera, Pablo fue comisionado directamente, mis queridos hermanos, por Jesucristo, por voluntad de Dios. Esto es importante destacar, ya que Pablo tenía la autoridad para dar las enseñanzas que en adelante él mismo la transmitiría. Y la verdad que era necesario presentarse así. Aunque era muy típico escribir de esa manera, era necesario presentarse de esa manera. ¿Por qué? Porque era necesario poner las cosas en orden en la iglesia de Corinto. Además, Pablo señala al hermano Sóstenes, no que el hermano Sóstenes haya escrito la carta, sino que Sóstenes era su compañero de milicia en el ministerio. Por otro lado, en el versículo 2 se registra el destinatario de la misiva, es decir, la iglesia de Corinto. Sin embargo, mis queridos hermanos, estas enseñanzas son aplicables en nuestros días. Por otro lado, Pablo indica la posición de Corinto en Cristo Jesús y también la nuestra. En otras palabras, tanto los corintios como nosotros hemos sido santificados. ¿Por quién? A través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hemos sido separados para dar gloria y honor a nuestro Señor. Y quiero ser reiterativo en este concepto. Hemos sido separados para la gloria de nuestro Dios. Pero también Pablo señala que tenemos un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Nuestro llamado es a continuar ese proceso de santificación. La santificación no es un lugar donde digan, ya llegué. No. En efecto, mis hermanos, todos los días queremos más parecernos a nuestro Señor Jesús y despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, tal como lo señala Efesios capítulo 4, versículo 22. Dado que el tiempo avanza rápidamente, vamos a seguir estudiando y ahora vamos a leer los versículos del 4 al 9. Amén. Gloria a Dios. Ahí está los hermanos de comunicaciones escribiendo gloria a Dios, hermana Tami, gloria a Dios. Vamos a ver entonces a continuar leyendo este pasaje. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Si usted tiene un resaltador o para destacar algún pasaje bíblico, este es el momento. 5. Porque en todas las cosas, y lo invito a subrayar, en todas las cosas, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, dice, en toda palabra. O sea, fueron enriquecidos en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia, dice Pablo. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pablo señala que los corintios habían recibido a Jesús y que habían sido provistos de todo lo necesario para comprender la palabra. Asimismo, que habían recibido dones mientras esperaban el regreso, la venida de nuestro Señor Jesús. Además, Pablo señala que Dios es fiel. Dios es fiel
y que a través de esa fidelidad fuimos llamados a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, todos en esta casa hemos visto la fidelidad de nuestro Dios en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de incertidumbre. Hemos podido ver cómo Dios ha sido fiel con su iglesia. Y gracias a esa fidelidad tenemos comunión con Él, tal como lo hacemos en este mismo instante, al poder nosotros aprender y escuchar su palabra. Es, por ejemplo, a través de la oración y la enseñanza de la palabra que tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a pasar a un tiempo de la carta muy interesante, porque Pablo va a exhortar sobre un tema interesantísimo. ¿Y cuál es ese tema? La unión dentro de la iglesia. Y para eso vamos a leer los versículos del 10 en adelante. Así que ten tu Biblia a la mano, abierta en la primera carta a los Corintios, y vamos a leer lo que dice el versículo 10. A ver, los hermanos de comunicación ya lo han puesto ya listo para que todos puedan tenerlo en los comentarios. Dice el versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice, hermano? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo inicia este tramo de la carta rogando en el nombre de nuestro Señor a la iglesia de Corinto. ¿Para qué? Para que se mantengan en unidad. Y para ello deberían tener un mismo pensamiento, un mismo parecer, y que todo esto se vea reflejado en su manera de hablar. Vayamos avanzando, ¿qué les parece? Vayamos ahora al versículo 11. Dice así: porque he sido informado acerca de vosotros. El apóstol Pablo había recibido información acerca de la iglesia de Corinto. Hermanos míos, por los de Cloé. Ahí está, la familia de Cloé. Algunos de Cloé habían dado información de cómo se estaban llevando a cabo, cómo era el comportamiento de los corintios. Esa información la habían transmitido al apóstol Pablo. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Algunos de la familia de Cloé habían informado a Pablo que había discusiones entre los hermanos de Corinto. ¿Y qué tipo de discusiones había en la iglesia? Vamos leyendo. Esta historia, mi querido hermano, se va a poner cada vez más interesante. Vayamos al versículo 12 para revisar de qué estaban discutiendo los hermanos. Dice 12. Quiero decir que cada uno de vosotros, dice, fíjese, el cada uno significa que el problema era realmente complejo. Toda la iglesia estaba involucrada en este asunto. Quiero decir que cada uno de vosotros, dice, increíble, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es decir, algunos manifestaban su adhesión a Pablo, otro a Cefas, otro grupo a Cefas, y otro grupo aparentemente más espiritual a Cristo. Tal vez a algunos hermanos de Corinto les agradaba la forma de predicar de Pablo, y otros tal vez les agradaba la forma de compartir de Cefas. Y de esa manera se generaban grupos dentro de la iglesia, señalando que pertenecían al grupo de Pablo o al grupo de Cefas. Pero quiero hacerles una pregunta. A ver si me pueden contestar por los comentarios. ¿Es correcto tener divisiones dentro de la iglesia, mis queridos hermanos? ¿Es correcto que haya pleitos, contiendas, divisiones, como nos indica la pastora Lourdes? ¿Es correcto? No, ¿verdad? Cierto. Dentro de la iglesia no puede haber eso. Veamos cómo responde el apóstol Pablo, pero esto vamos a leerlo juntos. ¿Qué te parece en el versículo 13? Dice, fíjate, yo cuando leo a Pablo a veces
entro en momentos de estar muy serio, muy ceremonial, pero hay momentos en que realmente me sorprende cómo responde este hombre con sabiduría de Dios. Dice en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué tal exhortación, no es cierto, de este hombre de Dios? En este versículo, Pablo utiliza un recurso literario que se llama la pregunta retórica, a fin de aclarar este asunto. Esta interrogación se lanza sin esperar una respuesta, pues la respuesta está implícita en la propia interrogante. La primera interrogante que hace Pablo es la siguiente. ¿Acaso está dividido Cristo? De ninguna manera, tenemos que decir. ¿Fue Pablo acaso crucificado por nuestros pecados? De ninguna manera, lo reafirmamos. ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no, sino que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, hermana Brenda. Efectivamente, no es correcto que dentro de la iglesia haya división. Gloria a Dios. Tremendo verso. Así es, Pastor Marcelo. Vamos a leer ahora. Esto realmente está, pero muy interesante. Vamos al versículo 14 al 17. Se van a sorprender igual que yo cómo es la palabra de Dios que trae, hermanos míos, unas cosas clarísimas de cómo nosotros debemos conducirnos dentro de la iglesia del Señor. Versículo 14. Doy gracias. A mí esto me da risa. ¿Verdad, hermanos? Ahora les voy a decir por qué me da risa. Doy gracias a Dios que de ninguno de vosotros he bautizado. Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Pastor, ¿por qué te ríes tanto? Ahorita te voy a explicar. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. 16. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Parece ser que el apóstol Pablo no se acordaba. Seguro, pues, tantos viajes, tanta gente que conoció, mis queridos hermanos. 17. Pues no me envió, dice, Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ustedes dirán, pero Pastor Paul, ¿por qué te ríes tanto? Pablo señala así, mira, hermano. Felizmente que no he bautizado a ninguno de estos cabezones corintios, sino solamente a Crispo y a Gallo y a la familia de Estefanas. Si no, estarían diciendo que yo por mí están bautizándose. ¿Se dan cuenta? Amados, en nuestra iglesia, en Cap Emanuel, hay solo un espíritu, el de Cristo. Por tanto, solo tenemos un sentir, y es el sentir de nuestro Señor. Es verdad, y eso está en la palabra, que el Espíritu Santo entrega dones a la iglesia. Bueno, hay hermanos que les gusta orar, otros que les gusta enseñar, otros que les gusta predicar, otros que les gusta interceder, otros hermanos que les gusta alabar. Gloria a Dios y etcétera. Pero todos los hermanos en la iglesia trabajan, sirven, colaboran unos con otros de manera orquestada y armoniosamente. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Es decir, todos estamos trabajando en unidad alrededor de nuestro Señor. Y si tú me estás escuchando y eres miembro de la casa, mi hermano, quiero invitarte a que sirvas al Señor. Seguro tal vez podrás diciendo, pero pastor, estoy muy ocupado, me imagino. Pero ya Dios no llama a gente que no está desocupada, sino que está con trabajo. ¿Se acuerdan cómo lo llamó a Pedro? ¿Se acuerdan? O cuando lo llamó a Mateo, el cobrador de impuestos. ¿Se acuerdan? Todos estaban ocupados. Mis queridos hermanos, es un privilegio servir al Señor. Y es esa unidad, la unidad que nuestro Señor Jesucristo quiere para su iglesia. Dentro de Cap Emanuel
hay un solo sentir, un solo espíritu, el del Señor Jesucristo. Y todos trabajamos orquestadamente, armoniosamente, para dar sostén, para ayudarnos, para ministrarnos unos a otros. Muy bien, mis queridos hermanos, gloria a Dios por eso. Vayamos ahora a los versículos del 18 al 25. El tiempo me está ganando. Porque la palabra de la cruz dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Uy, qué tremendo esta palabra, qué tremendo. Subraya esa parte, hermanos, y tiene su resaltador. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 19, porque está escrito, siempre el apóstol Pablo sustentando la palabra con, con pasajes del Antiguo Testamento. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 22, porque los judíos piden ¿qué cosa? Señales, y los griegos buscan sabiduría. 23, pero todos nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 24, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amados, la predicación del evangelio es locura, es un contrasentido para este mundo. El mundo puede aceptarte que tú crees, dices, tú puedes decir que tú has venido vengo de los extraterrestres y te acepta. Puedes decir que eres seguidor de tal o cual gurú y también te lo acepta. Puedes decir que no crees en Dios y también te lo aceptan. Pero desde el momento en que comienzas a predicar a Cristo, las alertas se activan en contra del evangelio. Declarar que el único medio para alcanzar la vida eterna y el perdón de pecados es Cristo, es una locura para el mundo. Asimismo, señalar que debes vivir según las reglas de la palabra de Dios es un contrasentido para este mundo. Por tanto, el apóstol no tiene pelos en la lengua para afirmar categóricamente que la palabra de Dios es locura. Pero preguntémonos, ¿para quién es locura, mis queridos hermanos? Y la respuesta del apóstol Pablo lo dice categóricamente, para los que rechazan el evangelio. Sin embargo, para nosotros los hijos de Dios es poder de Dios. Es ese poder que nos permite tener acceso al cielo, al perdón de pecados y, por supuesto, a cada una de las promesas que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Leamos, hermanos, ahora los versículos del 26 al 29. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, según la carne. Está hablando de los corintios. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Nos escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 28. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En este pasaje, Pablo pone ahora su atención sobre los corintios, señalando cómo eran estos vistos en la perspectiva
perspectiva del mundo. Y a partir de este conocimiento, él va a dar una enseñanza eterna. Me explico. Él comienza diciendo que había muy pocos sabios, o que ocupaban puestos importantes de poder, o que pertenecían a una familia acomodada en la iglesia de Corinto. No había ese tipo de personas. Es decir, que a ojos del mundo, la iglesia de Corinto no era muy apreciada, a ojos del mundo. Sin embargo, Dios los había elegido para demostrar a esos sabios del mundo que no saben nada. Amados, es la palabra de Dios la que te hace sabio. Es la palabra de Dios que te hace prudente. Es la palabra de Dios que te hace inteligente y entendido. Es la palabra de Dios que al ser viva y eficaz transforma desde adentro el corazón del hombre, el cual en colaboración del Espíritu Santo cambia al hombre sencillo, al hombre modesto, en un hombre entendido, en un hombre sabio, en un hombre inteligente. Miren, y para corroborar y para reafirmar este punto, quiero invitarte a que vayas al Salmo 19. Salmo 19. Vamos al Salmo 19. Vamos al Salmo 19. A ver, pastor, ¿y qué versículo vamos a leer del Salmo 19? Vamos al versículo 7. ¿Qué te parece? ¿Ya? Voy a estar leyendo la versión Reina Valera del 60, que le gusta tanto a la pastora Lourdes. La ley de Jehová, ¿cómo es? ¿Cómo es la ley de Jehová? Es perfecta. O sea, de Génesis a Apocalipsis no hay error. No hay error en la palabra, es inerrante, es perfecta. Entonces, cuando vamos a la palabra, encontramos la perfección. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿al qué? Al sencillo. Que hace sabio al sencillo, mis queridos hermanos. Qué increíble poder que tiene la palabra. Es la palabra de Dios que puede hacer un hombre modesto, un hombre humilde, en una persona prudente, una persona entendida, una persona sabia. Es la palabra que transforma. Por eso la palabra es viva y eficaz. El único que puede hacer esa transformación del hombre es Dios con su palabra y el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no tenemos nada de qué jactarnos. ¿Por qué? Porque es Dios que nos da la palabra transformadora. Él es el que nos da el Espíritu Santo para entender sus misterios. Y Él nos da las capacidades intelectuales para meditarla. Por tanto, reitero, no tenemos nada de qué jactarnos, porque Él nos lo ha dado todo. Lo que sí te puedo afirmar es que cada uno de nosotros tiene, dado por Dios, la facultad de elegir entre lo bueno y lo malo. Dios te ha dado la capacidad para elegir entre lo bueno y lo malo. Dios no nos ha hecho robots, hermano, sino tenemos la capacidad de decidir. Y nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido el camino angosto, no el camino ancho. Hemos decidido comunicar, proclamar a Cristo crucificado, como dice el apóstol Pablo. Dicho esto, vayamos al punto número 3 para desarrollar el capítulo 2, que lo he titulado esta última parte del mensaje, la mente de Cristo. Casualmente, título de este mensaje. Y vamos a leer, ya que el tiempo se nos agota,
Vamos a leer los versículos del 7 al 10. ¿Qué les parece? Vamos a encontrar verdades tremendas. 7. Mas hablamos, dice el apóstol Pablo, sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Pastor, pero ¿por qué es oculta? ¿Por qué es misterio? Ahora te lo voy a explicar. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio de ¿qué? Del Espíritu. Él nos reveló las cosas por medio de ¿quién? Del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun qué cosa, lo profundo de Dios. Pablo señala que lo que él enseña es sabiduría de Dios, la que Dios lo había predestinado antes de la creación del mundo y la que quiso compartirle entre nosotros para mostrar su gloria. Pero esta enseñanza no fue entendida por el hombre, ya que éste no tiene el Espíritu de Dios. Los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos el Espíritu Santo. Es las arras, es la garantía. Y por tanto entendemos los misterios que el Señor tiene en su palabra. Entonces, Pastor Paul, si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos comprender las verdades eternas. Así es, hermano. Necesitamos del Maestro de Maestros y es el Espíritu Santo, que lo recibimos todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro único Salvador. Vayamos ahora al versículo 11. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Pastor, esto sí no lo entiendo, ¿eh? Vamos a explicarlo. Pablo utiliza una comparación para entender esta verdad, señalando a través de esta pregunta lo siguiente. ¿Alguien puede conocer los pensamientos de una persona? Yo no. ¿Alguien puede conocer los pensamientos de otra persona? Nadie, ¿verdad? Salvo el espíritu que ahí está en esa persona. De la misma manera, los pensamientos de Dios son solo conocidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así nos lo hace entender con peritas y manzanitas el apóstol Pablo estas verdades eternas. Vayamos y sigamos avanzando. Versículos 12 y versículo 13. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. Uy, entonces, ¿qué espíritu recibió? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Amén, hermanos. Así es. Amén. Gloria a Dios. Sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Uy, el propósito del Espíritu Santo es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Te das cuenta? Es el Espíritu Santo el que va a trabajar con la palabra para hacernos entender, comprender esas verdades ocultas, esos secretos, esas gemas, esas piedras preciosas que las encontramos en la palabra. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Además, Pablo señala que en nosotros está el Espíritu de Dios, por lo cual podemos comprender lo que Dios ha hecho por nosotros. En consecuencia, podemos dar testimonio de Cristo y enseñar su palabra.
Entonces, cuando usted recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo y por ende usted puede comprender estas verdades eternas. Sigamos avanzando. Versículos 14 ahora, ¿al qué? Al 16. Vamos a leer el versículo 14 de Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. ¿No te ha pasado alguna vez eso? Ahora les voy a contar una anécdota que a mí me pasó. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué cosas son? Locura. No la entiendo, no la comprendo, no la decodifico, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir cómo espiritualmente, dice el apóstol Pablo. 15. En cambio, el espiritual, hablando de un hijo de Dios, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Gloria a Dios. 16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ahí resalte el hueso, gloria a Dios, tenemos la mente de Cristo. A ver, ¿quién me dice ahí en los comentarios? ¿Quién tiene la mente del Señor? ¿Quién quiere tener esa mente de Cristo? Para tener paz, para ser sabio, ser prudente, tomar buenas decisiones. Gloria a Dios. Dice así, por favor, si tienes tu Biblia a la mano, subraya la oración mente de Cristo. Quiero para esta última parte compartir con cada uno de ustedes una anécdota que me sucedió en el trabajo. Hace más de 20 años, en el año 99, ya estoy medio tío, ¿verdad? En el año 99, en junio del año 99, decidí por Cristo. Yo estaba pues enamorado del Señor, estaba ilusionado, como muchos que cuando ingresamos por primera vez y recibimos al Señor. Y bueno, yo quería compartir esa alegría con mis amigos del trabajo, con mis compañeros, para hablarles acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por esas fechas yo me había ya matriculado al libro del discipulado. Y por cierto, si no estás estudiando el libro de discipulado, yo te invito a que sí, en los comentarios, yo quiero estudiar el libro del discipulado, hermano. Unas verdades bíblicas tremendas. La directora es la pastora Nela, con el apoyo de la hermana Marta. Así que si no estás estudiando, te invito a que te inscribas. Y por esa fecha yo había terminado uno de los libros del discipulado. Y en ese libro del discipulado había hablado el maestro de la segunda venida de Jesucristo. Yo dije, wow, se me destapó el cerebro. Nunca nadie me había enseñado esto. Dije, ¿cómo es esto? Jesucristo va a venir. Y eso está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en esta carta, en otra carta, en el Apocalipsis. Tremendo. Yo estaba que volaba. Entonces, con mucho entusiasmo, dije, estos a la hora del almuerzo los agarro. Les tengo que comunicar esto. Así que aproveché la hora del almuerzo, el refrigerio del trabajo y salí a almorzar en el año 99 con mis hermanos, con mis amigos del trabajo, para contarles esta gran noticia. Entonces comencé a comentarles que el Señor va a venir por segunda vez. Entonces uno de ellos me miró con una cara diciéndome con su cara, con su gesto, ¿de qué estás hablando? Y sí me dijo con voz muy seria, oye, ¿qué estás viendo en televisión? ¿Ah? ¿Qué estás leyendo? Tratando de decirme, ¿de dónde sacas semejante locura? Yo le dije a mi compañero de trabajo que todo eso estaba en la Biblia. Y él solo atinó a mover la cabeza y decirme, oye, tú estás loco. Amados, tal vez muchos de ustedes les ha pasado eso. Ojo, Dios no quiere agentes secretos en los trabajos. No somos agentes secretos, hermano. Hemos sido llamados a predicar el evangelio, a ser testimonio para el mundo, a ser luz y sal para el mundo, a ser esos embajadores del Señor en nuestros centros de trabajo, en los negocios, siempre.
Amados, leer la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo puede ser una excelente lectura narrativa. Puede ser una excelente lectura histórica. Podemos encontrar datos históricos, geográficos interesantes del tiempo de Jesús o antes de Jesús. Inclusive podemos encontrar en los Salmos una lectura poética tremenda. Es decir, este tipo de lectura que te estoy mencionando en este instante es un conocimiento meramente cognitivo, intelectual. Sin embargo, cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesús como nuestro único Salvador, también hemos recibido al Espíritu Santo. Entonces, solamente entonces, y como dicen los matemáticos, sí o sí, sí solo sí, sí y solo sí, entonces podemos comprender los misterios que hay en la palabra de Dios. Si no, no lo podemos comprender. Recibo a Cristo como mi Salvador. Él pone su Santo Espíritu dentro de mí y por ende yo puedo comprender, entender las verdades bíblicas. Se me abre el entendimiento, puedo tener una perspectiva diferente del mundo. En ese sentido, mis queridos hermanos, amigos y familiares, cuando atravesamos momentos desafiantes, podemos ver en medio de esa situación la mano poderosa de nuestro Dios. Cuando tenemos la bendición de compartir la mesa con la familia, podemos ver el sustento de Dios. O cuando tenemos trabajo, podemos ver ahí la provisión de Dios. Es decir, observamos nuestro mundo, nuestras circunstancias, nuestro escenario desde una perspectiva espiritual. Y como seguro en algún momento lo hemos escuchado decir al pastor Marcelo, tenemos una cosmovisión diferente del mundo. Podemos entender las cosas a partir del conocimiento que nos da la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo. No somos como aquel hombre que no conoce la palabra de Dios, que está sin esperanza y ve las situaciones difíciles, complicadas, como mala suerte. Pero el Hijo de Dios puede ver los momentos difíciles, complicados, como el escenario propicio que ha determinado Dios para formar nuestro carácter, para crecer nuestra fe, para poder tener un mayor nivel de oración con Él. Nosotros podemos juzgar, podemos ver, podemos observar el escenario de una perspectiva distinta porque hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Nuestro entendimiento ha sido renovado al leer, al estudiar, cuando vamos al discipulado y los maestros nos enseñan la palabra. Cuando yo voy a la célula y mi pastor o mi líder me enseña las verdades bíblicas, comienzo a entender el mundo de una manera distinta. Cuando busco al Señor, Él pone en mi corazón claridad en mis pensamientos, pone la serenidad en mi corazón para poder estar quieto y ver cómo Él se manifiesta en gloria. Mis queridos hermanos, estamos a punto de decidir a nuestro próximo presidente. Y sea el Señor el que te esté dando en estos tiempos sabiduría, entendimiento. Puedas buscarlo a Dios en oración y decirle, Señor, dame entendimiento, sabiduría para tomar la mejor decisión. Así como oramos por nuestra provisión o por la salud, oremos también, hermanos, para tomar la mejor decisión
en nuestro Señor. Estamos atravesando momentos difíciles, momentos complicados. Ya el escenario de la pandemia era un momento muy retador para nuestro Perú. Y ahora estamos en un escenario político bastante intenso. Busquemos la presencia de Dios, anclémonos en su palabra, sigamos confiando, perseverando en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos proclamando la verdad entre nuestros familiares y amigos. Y si esta palabra te ha hecho comprender que necesitas de nuestro Señor Jesucristo, que necesitas del Espíritu Santo para poder entender más de esas gemas, de esas piedras preciosas que puedes encontrar en la palabra de Dios, este es el momento oportuno. Este es el momento perfecto. Este es el momento en que Dios ha tomado la iniciativa para acercarse a tu vida y te está tocando la puerta de tu corazón. Él quiere estar contigo, Él quiere hacer comunión contigo. Y si ese es tu deseo, búscalo a Dios y dile, Señor, perdona mis pecados, ayúdame. Quiero que mi nombre, Señor, esté escrito en el libro de la vida. Quiero ir contigo al cielo. Quiero ir y estar con la eternidad el día que me toque partir de esta tierra, por poder estar contigo por la eternidad. Y si ese es tu deseo, mis queridos hermanos, órale al Señor. Y si tú quieres que nosotros te contactemos y poder animarte a seguir perseverando en la fe, por favor, no dudes en escribirnos tus comentarios en este mismo instante a través de esta transmisión en vivo. Y si tú, mi hermano, hermana, que nos sigues domingo a domingo en estas transmisiones en vivo, si tú quieres afirmar, crecer tu conocimiento en la palabra del Señor, que el Espíritu Santo te pueda revelar los propósitos que Él tiene a través de su palabra para tu vida, entonces quiero invitarte a que ores conmigo. Si tu deseo es orar conmigo, quiero invitarte que en este mismo instante, a través de los comentarios de Facebook, puedes decirme, pastor, yo quiero también conocer más de Cristo. Yo quiero conocer más de Cristo. Yo quiero conocer más de Cristo. Voy a estar atento a los comentarios que nos puedan hacer los hermanos a través de esta transmisión en vivo. Gloria a Dios, hermana Mariluz. Gloria a Dios, hermana Tami. Bendecidas. Gloria a Dios, Javiercito. Excelente. Muy bien. Gloria a Dios, hermana Martita Mori. Entonces, dado que quieres tú conocer más del Señor y a su palabra, y que sea el Espíritu Santo el que pueda enseñarte y conducirte por los caminos del Señor, vamos a orar todos juntos. Que el Señor sea, a través de su Santo Espíritu, nuestro mejor maestro. Y Él nos va a ayudar a entender y comprender cada día más las verdades que están en la palabra del Señor. Y de esa manera, mis queridos hermanos, vamos a tomar las mejores decisiones, porque hoy día hemos aprendido que es la palabra de Dios que hace sabio aquí al sencillo, que hace sabio al humilde. Dios al modesto, al humilde, lo hace sabio a través de su palabra. Gloria a Dios. Y si ese es tu deseo, vamos a orar